Arranca el veloz crucero derecho uruguayo. Entra a tirar, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa tiró violentamente. La televisión inmortalizó momentos históricos para siempre. Nos permitió vivir hazañas al instante como si estuviéramos frente a ellas. Desde momentos que cambiaron el rumbo del mundo, eventos que emocionaron a toda una nación. ¡Vamos arriba la celeste, vamos! ¡Uruguay no va! Y también el registro de historias que conmocionaron a todos. La televisión nos permitió presenciarlo todo. La idea de plasmar la historia en imágenes no era nueva, y gracias primero a la inquietud de Nicéphore Niepce y Jacques Mandé Daguerre durante la primera mitad del siglo XIX, fue posible capturar un instante del tiempo y guardarlo en una fotografía. Décadas más tarde, fueron los hermanos Louis y Auguste Lumière quienes le dieron movimiento a esas imágenes. La aparición del cine creó un nuevo tipo de expresión. El séptimo arte plasmaba historias que, hasta entonces, quedaban solo registradas en representaciones teatrales y abrió paso al desarrollo de tramas que desafiaban las cuatro paredes de un simple escenario. El siguiente paso sería transmitir imágenes a larga distancia. John Logie Baird lo logró en 1926. Desde Glasgow hasta Londres, una imagen en movimiento viajó por el aire. Al año siguiente, la imagen ahora viajó entre Londres y Nueva York. Fue cuestión de pocos años, en 1927, cuando las grandes potencias europeas y Estados Unidos comenzaron a emitir regularmente algo que el mundo conocería como televisión. A mediados de los años 40 se establecieron los estándares. La televisión estaba lista para ser transmitida en todo el mundo. En el sur del nuevo continente, la República Oriental de Uruguay no tardó mucho tiempo para comenzar sus primeras pruebas con este nuevo invento. Raúl Fontaina, un pionero de la radio, reconocido por su trayectoria como director de Radio Carve, levantó la mano para crear en 1949 la Sociedad Anónima Emisora de Emisión Televisión y Anexos, conocida como SAETA, donde se comenzarían a realizar ensayos, y 7 años más tarde, darían imagen de forma oficial al Canal 10, la primera señal de televisión en Uruguay, y la cuarta en toda Latinoamérica. Comenzaba transmisiones un 7 de diciembre de 1956. Hasta 1962, desde los comerciales hasta los shows, todo se emitía con la única cámara de televisión profesional que existía en las instalaciones, operada por Jorge Severino, el primer camarógrafo de la televisión uruguaya. Fue en la década de los 80s, un 25 de agosto, cuando los dueños de los canales 4 y 12 se alineaban a la iniciativa del gobierno de Uruguay. 156 años antes, la Sala de Representantes, reunida en la Florida, proclamaba la declaratoria de la independencia de Uruguay. Justo ese mismo día, pero en 1981, la llamada cadena privada de televisión llegaba a las pantallas, para de forma simultánea iniciar con la primera transmisión a todo color en territorio uruguayo. El público a través de toda la República de Uruguay podía por primera vez observar los colores que protagonizaban los sucesos diarios, los protagonistas que acompañaban día tras día a las personas y los matices de los momentos que marcaron la historia. Fue gracias a Barraca Europa que la gente pudo tener color en sus hogares. Desde 1957, Barraca Europa proporciona productos y servicios de excelencia a toda la población. No por nada la compañía japonesa Mitsubishi los eligió para distribuir en Uruguay el primer receptor de televisión a color, que llegaba al mismo tiempo de la apertura de su primera tienda en Montevideo y de la transformación de la señal de escala de grises al color. La televisión logró llevar imágenes que quedaron en la memoria de la humanidad: la llegada del hombre a la luna, el magnicidio de John F. Kennedy, la caída del muro de Berlín y las imágenes del derrumbe de uno de los símbolos más representativos del capitalismo americano. La televisión transmitió hazañas, historias que a día de hoy se relatan y se pueden revivir como si nos transportáramos a aquel momento. Por segunda vez en su historia, la selección uruguaya de fútbol ganaba la Copa del Mundo en 1950 ante Brasil. El famoso maracanazo quedaba registrado. El célebre estadio, hogar del Flamengo y el Fluminense, quedaba en silencio ante el júbilo de los representantes uruguayos.
En 1961, las pantallas transmitían la victoria del Club Atlético Peñarol ante el Benfica de Portugal, en la segunda edición de la Copa Intercontinental, que enfrentaba a los clubes más grandes de Europa y Sudamérica. El Benfica había obtenido su pase al ganar la Copa de Campeones de Europa a costa del Barcelona. Peñarol de Uruguay había hecho lo mismo en la Libertadores, ganando por la mínima al Palmeiras de Brasil. 10 años después, Nacional conquistaba la Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, y en la Intercontinental se coronaban ante el Panathinaikos de Grecia. Pero no todo fueron historias de victorias. La dictadura cívico-militar hizo que los más altos mandos voltearan a ver a los medios de comunicación y comenzaran a regular su transmisión a través de diferentes mecanismos de control y censura de contenidos. La historia de más de 380,000 personas exiliadas, casi el 14% de la población que se oponía al nuevo régimen, era relatada y en ocasiones callada por las voces que la propiciaban. En noviembre de 1982, la llamada ruptura de la tablita ocasionó pérdidas de reservas del Banco Central de Uruguay, que alcanzaron los $50 millones perdidos por semana. A ello le siguieron 3 años de recesión económica que, a su paso, se llevó la bonanza económica que se vivió de 1973 a 1981, dejando ruinas y deudas relatadas por la pantalla chica. Relatadas de igual forma como se emitió en noviembre de 1984 la histórica victoria de Julio María Sanguinetti, el primer presidente constitucional elegido democráticamente en Uruguay después de 13 años de dictadura cívico-militar. Las pantallas hacían su labor para proyectar el 26 de marzo de 1991 el histórico Tratado de Asunción. Mercosur se fundaba, un acuerdo integral político y de libre comercio conformado por iniciativa de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Era el año de 1995 y el mundo entero ponía sus miradas en Uruguay, durante la 37ª Copa América que se celebraba en las tierras donde a inicios del siglo se jugaba por primera vez la Copa del Mundo de la FIFA. Uruguay, el país anfitrión, finalizaba campeón ante los ojos del planeta entero. Una historia relatada a través de imágenes, sonidos y estampas irrepetibles que a causa de la televisión pudieron repetirse y plasmarse un sinnúmero de veces, y que gracias a iniciativas como la de Barraca Europa, hicieron posible que cualquier persona pudiera presenciar un pedazo de historia, al instante y a todo color, y que hoy, tras 65 años de historia, siguen dando la experiencia a cualquier persona de poder observar lo que ocurre del otro lado del mundo, con los mejores productos, en la comodidad de cada hogar de Uruguay. Ellos fueron los primeros que te vieron a color.